¿Qué tal estáis? Bueno, pues estamos en un programa más para el canal Animales con Derechos en la sección Voces Veganas. Hoy tengo el inmenso placer de entrevistar a una persona, pues la cual casi la considero mi amiga y sin el casi, vecina de Rivas Vacia Madrid y con un proyecto detrás que ahora nos va a contar ella. Yo la podría definir como mujer todoterreno, porque de verdad que lo es. Estoy con Sara, gerente y dueña de los restaurantes La Huella, que bueno, pues ahora hablaremos un poco de todo el recorrido que hay detrás. ¿Qué tal, Sara? Bien, María, muchísimas gracias, qué bonito, qué introducción más bonita, muchísimas gracias, de verdad estoy súper feliz de estar aquí y sobre todo de que me hagas una entrevista tú, que efectivamente ya después de todo lo que hemos trabajado juntas y demás, al final hemos terminado siendo amigas de carrera. Pues madre mía, de carrera de obstáculos. De obstáculos, de gincana. Totalmente. Claro. Pues nada, Sara, bueno, eres vegana creo desde hace más de 20 años, cuéntame un poquito cómo fue aquel proceso que te hizo cambiar o que te hizo ver que debías o tenías que dejar de consumir o de comer animales. ¿Cómo fue aquello? ¿Hace tanto tiempo? Sí, hace muchísimo tiempo, cuando yo creo que no existía ni la palabra vegano, pero en realidad hace 20 años, bueno, hace 21 años tomé la decisión de ser vegetariana, primero porque me diagnosticaron un cáncer. Tuve un linfoma de Hodgkin con 23 años y en ese momento, bueno, pues no podían extirparme el tumor que tenía alojado en el mediastino y mi oncólogo me dijo que me tenían que dar una quimioterapia fortísima y no iba a poder prácticamente comer ningún alimento. Y si comía alguno, obviamente la carne y el pescado iban a ser alimentos que son muy difíciles de digerir y que no me iban a sentar bien. Entonces era más por una cuestión de alimentación y de resistencia a aquel medicamento o aquella medicación que me tenían que dar. Y a mí, sinceramente, me faltó, o sea, me lo dijeron y era quizá el impulso que yo necesitaba para dejar de comer animales. Porque yo ya desde bien pequeña no podía acercarme a las carnicerías ni a la pescadería. Cuando iba con mi madre o mi padre a comprar, siempre me quedaba en los pasillos más alejados de donde estuvieran expuestos, porque yo verdaderamente sufría muchísimo, lo pasaba fatal. Entonces yo creo que siempre he sido vegana. Sí, quiero decir que no, siempre he sentido esa fortísima empatía por los animales y cuando el oncólogo me dio la noticia, dije, vale, ok, y no me resultó en absoluto difícil. Y entonces empecé siendo vegetariana, pues ya te digo, en el 2020, o sea, en el 2003, empecé a ser vegetariana y vegana en el 2015, cuando nació mi hijo Gael, el mayor. Qué bueno. Sí. Bueno, yo creo que al final las personas que damos estos pasos tan gigantes en nuestras vidas lleva un proceso y evidentemente pues empieza un poco por lo más fácil o por lo que a cada uno le resulte un poco más llevadero, porque luego al final el entorno nunca favorece a este tipo de decisiones. Totalmente, exacto, y además como has dicho antes, hace tanto tiempo no existía, o sea, la palabra vegano no existía en España. Yo creo que es un término que además creo que viene, no sé si del inglés, pero vamos, que la palabra vegana yo creo que no la conocía nadie. Había dos veganos que todo el mundo consideraba que eran personas enfermas de la cabeza y sí que había muchísima gente en tu entorno vegetariana, pero vegana o vegano era una cosa que no conocía prácticamente nadie. Entonces era muy difícil y tu entorno siempre era muy hostil. De hecho, luego en mi proceso laboral, en mi proyecto laboral, he tenido muchísimos problemas a la hora de posicionarme como vegana. Ha sido muy difícil, he encontrado muchísimos obstáculos que obviamente con el tiempo y conociendo el veganismo, el mundo, pues se han ido solventando, pero ha sido muy complicado. Has tenido ahí una lucha, que ahora hablaremos de ello, muy, muy importante porque has cambiado un modelo de negocio, por así decirlo, que empezaste... como decía antes, Sara es dueña, gerente y dueña del los restaurantes de La Huella. El primero se abrió en Rivas Vacia Madrid, en nuestro municipio, pero además, no te voy a decir en un descampado, pero casi. Bueno, lo llamábamos la Franja de Gaza, porque era como un lugar inhóspito, no crecía absolutamente ninguna hierba, era todo yeso, polvo. Incluso podían haber encontrado a Bin Laden allí metido entre las rocas. Madre mía. Afganistán era durísimo de ver. Y entonces, como se creó el barrio de la Luna allí, tuvimos la posibilidad de poder alquilar a través de la AMV, de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, local, y todo el mundo pensaba que estábamos locas porque encima además era un proyecto con otras 3 compañeras
y era un proyecto de restauración vegetariana. Claro, entonces es la que- gente pensaba, claro, era complicado. Es que, o sea, se abrió un restaurante vegetariano allá por... ¿El 2012? 2012. Sí, 2012. Alucina. Sí. O sea, en el Sí. 2012, en Sí, un sí. bloque de edificios que acaban de hacer... Sí, como se seña. El típico, además hay un cartel puesto, creo, allá arriba, todo esto era campo. Era campo. Pues todo eso era campo, pero tal cual. Tal cual. Tal cual. Nos fuimos allí a vivir y no había absolutamente nada. Yo creo que no pasaban todavía ni los autobuses. Y decidimos, porque pensábamos que un proyecto, bueno, después de la enfermedad no vi ninguna luz al final del túnel, ni tuve una visión iluminada de, ay Dios mío, estaba a punto de morirme, y no. Tienes cáncer, te toca luchar por él, tienes que trabajarlo como otras personas defienden y luchan por su vida con otras enfermedades. Y el caso es que me dio por viajar y entonces estuve viviendo fuera de España mucho tiempo, desde el 2003 al 2012 que volví, y entonces conocí que había otras formas de ocio y había otras maneras de concebir. Como yo ya era vegetariana, me sentía cómoda viviendo en Toulouse, porque todos los restaurantes tenían opciones veganas y vegetarianas. Estuve en Edimburgo también y me pasaba lo mismo, incluso hasta en Roma. Entonces me di cuenta que eso no pasaba aquí, pero sí vi una posibilidad inmensa hacerlo en Rivas, y muy grande, puesto que Rivas era una ciudad amiga de los animales. Es una ciudad siempre declarada como cercana al apoyo de ciertos animales, ¿no? Siempre entre veganas yo creo que nos entendemos con esto, ¿no? Que de animales de compañía. Pero es verdad que la gente de Rivas pues está como muy concienciada con el tema del abandono, del maltrato animal. Entonces, además de la trayectoria que tiene en cuanto a la participación ciudadana, desarrollo local de proyectos, pensé que La Huella iba a ser un muy buen proyecto para comenzarlo en Rivas. Y no tengo queja. O sea, al final tuvo muy buena acogida. No te equivocaste. Claro, correcto. No os equivocasteis. Claro, exacto. Porque fíjate, desde 2012 a 2024. Fíjate, o sea, que son ya 12 años. Correcto, eso es. Qué fuerte. Claro, y funcionó. O sea, la gente estaba deseando, sobre todo porque aparte de, bueno, empezó siendo como un café cultural, vegetariano, hacíamos conciertos y tal. Pero la gente fue demandando, fíjate que hubo un cambio, porque La Huella, de hecho, la razón social es La Huella Café Cultural, porque era un lugar de encuentro donde se hacía algún títere, donde había algún concierto, como te decía. ¿Vendíais fruta y verdura? Vendíamos fruta y verdura con la gente semillando eso. sotillos, sí, hay un proyecto de hermanamiento súper bonito. Y el caso es que al final la gente nos fue demandando comida y cena, nos venían como reclamando que por qué no nos centrábamos más en la cocina. Y si te das cuenta, tú que lo conoces súper bien, María, porque has sido compañera, y eres compañera porque es como tu casa. Es como mi casa, efectivamente, tú lo has dicho. Es el dicho. salón de tu casa y nos encanta tenerte. Pues la cocina era muy pequeña porque solo íbamos a dar tapas y raciones. Y al final la gente, la demanda que tuvo fue esa, y terminó siendo un restaurante vegano. Y la cocina casi se ha quedado pequeña. Y la cocina se nos ha quedado pequeña. Por suerte y gracias a toda la gente que nos apoya, la cocina se nos queda en muchas ocasiones pequeña. Sí, exacto. Qué bueno. Sí. Cuéntanos cómo fue el paso, el gigante paso de decir, La Huella tiene que dar un paso más y ser vegana, no vegetariana. Sí. Porque teníais el plato estrella, uno de los platos estrella, Sí. son las patatas gauchas, Sí, así era. que se hacían y se hacen con queso, pero Sí. antes se hacía con queso pues, de origen animal. Correcto. Ahora se hace con queso vegano. Y eso era el plato estrella, modificar el plato estrella, que al final algo de sabor cambia. Sí. Y demás, porque mucha gente, bueno, pues no ve esa empatía que hay hacia los animales Claro. y de explotación. Y dice, es que han cambiado esto, tal, Claro. que podría pasar. Claro. Y cuéntanos ese inmenso cambio, cómo lo planteas, cómo lo desarrollas y cómo lo llevas a cabo. Pues vine Casi tú sola, creo. Sí, además en contra viento y marea, porque era David contra Goliat, porque todo el mundo pensaba que era una auténtica locura. Como te comentaba, yo era vegetariana. La Huella, tuve la grandísima suerte de tener un amigo, Alberto Checa, que es un super chef maravilloso, que me ayudó muchísimo a cambiar ese concepto que teníamos de La Huella, de tapas, cañas, y sin tener mucha idea de cocina. Pues Alberto nos hizo una gran formación, nos vino a hacer un asesoramiento sobre cómo teníamos que empezar a trabajar, y gracias a él conseguí un poco aquellas herramientas que necesitaba para poder transformar La Huella en un restaurante. Y el caso es que también vino mi transformación personal de ser vegetariana a vegana. Y fue por el nacimiento de mi hijo, ¿no? En el momento en el que tú te ves siendo vegetariana y teniendo tanta empatía hacia los animales, tú te ves dando el pecho a tu hijo,
es inevitable pensar que ese gesto hay mamíferos que tienen la poca suerte de no poder vivir eso y además ser amamantadas por máquinas para la utilización de esa leche, dársela a los humanos. Entonces, yo me vi tan... O sea, hay gente como que les parece divertido. A mí me pareció un cambio en mi concepción del mundo increíble. O sea, fue mi metamorfosis el sentirme identificada con una vaca. El decir, una vaca está dando el pecho a su bebé, te vienen, te arrancan el ternero, se lo llevan al matadero y a ti te van a seguir sacando la leche con un aparato y una máquina para esa leche dársela a los humanos. Me pareció tan tremendo, tan horrible, tan feroz, que en ese momento decidí dejar de tomar productos lácteos. Luego también el apoyo de un gran amigo mío, Sergio, que me echó una mano en poder ver que el veganismo era la respuesta y que era solo un paso. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que yo no podía seguir dando esos productos en La Huella, que era imposible. Yo no podía seguir vendiendo, no tomar leche, pero seguir vendiendo productos lácteos. Y entonces tuve que hacer esa transformación en contra de absolutamente todo el mundo. Y vino el proyecto, el paso fue que empezaron a decirme que una huella en Alcalá de Henares, que en Alcalá de Henares era una ciudad maravillosa de estudiantes, de gente joven, que podía funcionar, que por qué no. Y entonces dije, bueno, pues ha llegado el momento, si me lanzo a abrir una huella en Alcalá de Henares, va a ser una huella vegana. Y lo cambio todo, y así fue como lo cambiamos. La Huella a día de hoy está franquiciada, o sea que es un paso también que diste bastante grande en un momento dado y bueno, pues cuéntanos cómo llegas hasta ese punto también y cómo se hace ese paso. El paso con La Huella de Alcalá de Henares, el paso lo dimos porque vimos que el proyecto funcionaba y nos dimos cuenta de que al final ya no consistía solo... yo creo que cuando tú eres vegana, de alguna manera estás tratando de cambiar tu entorno, estás tratando de cambiar el mundo. Y no es que tú adquieras una dieta plant-based, que hay muchísima gente que lo hace, que dice yo no como animales, pero por una cuestión de dieta. Cuando tú eres vegana, la palabra vegana tiene una implicación ética y moral y política de cambio. Entonces, no te limitas solo a cambiar tu entorno. Yo creo que no he conocido una persona vegana que no intente cambiar o transformar, aunque sea un poco, el mundo en el que vive. Sí. Entonces, esa necesidad de que repercuta lo que tú estás haciendo en positivo por aquellos por los que luchas, se hace bandera. Entonces decides, si este proyecto funciona, ¿por qué no lo voy a no franquiciar? Porque quizá la palabra franquicia es una franquicia, pero me suena como un poco como banal, o me suena como muy mercantil y muy modelo de negocio. Muy modelo de negocio y no quiero que sea tan estricta, ¿no? Es más quizá un proyecto para el autoempleo, es decir, quien quiera puede abrir una huella. Una persona que considere que el veganismo puede ser la respuesta a un ocio alternativo, a una manera de salir y de disfrutar de la comida de otra manera, sin maltrato y consciente del entorno, pues puede montar una huella. Es un proyecto de autoempleo, quizá. Y entonces surgieron distintas posibilidades, una en Las Rozas con unos compañeros que habían sido de La Huella, que por el tema de la pandemia fracasó. Luego Chema, con el que ha abierto otra huella en Madrid, abrió una en Huertas que también por culpa de la pandemia se vino abajo. Y actualmente, bueno, fueron yendo y viniendo, y actualmente contamos con 3 huellas en Madrid, una en Andorra y una en Valladolid. Toma ya. Sí. Venga. Poco a poco. Qué maravilla. Valladolid. Sí, Valladolid. ¿Qué te Valladolid. parece? ¿Qué te parece Valladolid? Madre mía. Sí, que no es tan facha como dicen. No es tan Fachadolid, pero sí, en Valladolid, sí. Que será el único restaurante vegano que haya en Valladolid. Correcto, sí, en Castilla y León creo que hay alguno, pero no tengo consciencia de dónde están exactamente, pero sé que en Valladolid es el único restaurante vegano que hay. Y la respuesta está siendo muy Qué guay. increíble, sí. Nos propusieron... el proyecto vino de la mano de IKEA, que se fijó en nosotras y para nosotras eso fue un halago, que vinieran a plantearnos la posibilidad de que dentro de uno de sus centros comerciales, que solo tienen 2 en propiedad en España, que en uno de ellos querían que hubiera una huella vegana. Y entonces para nosotras nos hicimos de rogar, porque nos parecía algo como, nos daba muchísimo vértigo. IKEA, con una empresa tan grande, ¿cómo va a ir vegano en Valladolid? No nos conoce nadie.
Pero bueno, al final valoramos y me asocié con otras 2 personas, con 2 compañeros y hemos montado La Huella en Valladolid y bueno, esperamos que funcione. Seguro que sí, Sí, seguro ojalá. que sí. Además ahí hay un buen respaldo, parece. O sea Sí, que, sí. además, esta empresa que vende muebles, yo creo que cada vez más se está haciendo por el tema medioambiental, ecológico, porque yo me suena que alguna vez que he ido y tal, tienen o tenían en sus opciones de comida el buffet este libre que tienen y tal, que sí que metían opciones Sí, veganas, sí, vegetarianas, y es correcto. algo que yo creo que lo miran bastante desde hace tiempo, o sea Sí, que es maravilloso, ellos, claro. claro, ellos tienen una política, por eso tenían la necesidad de introducir un restaurante vegano dentro de la oferta gastronómica que tienen allí, porque yo creo que tiene que ser responsabilidad corporativa de las grandes empresas a tener aunque parezcan pequeños gestos, pero ellos tienen que tener tienen que tener dentro de su planteamiento de negocio un modelo sostenible y un modelo acorde con las necesidades que tiene nuestro planeta y nuestro entorno. Entonces, la sostenibilidad tiene que ser para ellos una pieza clave dentro de su trabajo. Entonces, dentro de la sostenibilidad, obviamente, un proyecto vegano, ya no solo por la empatía que sintamos hacia los animales, sino porque la dieta vegana creo que es una de las dietas más saludables y más sostenibles que existen en el mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que venía de la mano la política de IKEA sobre desarrollo sostenible, desarrollo local, proyectos de cercanía, o sea, productos de cercanía y demás, alinearse con un proyecto de gastronomía vegana era absolutamente necesario. Claro, no hubiera pegado ahí otro modelo de negocio que no fuera en esa línea. Claro, yo correcto. creo, o sea Y que- por eso ellos introducen dentro de sus platos, en su restaurante, tienen sus albóndigas de proteína de soja, tienen su perrito caliente con, no sé, creo que también es soja, porque ellos de alguna manera tratan de dar esas opciones porque ya no solo para personas veganas, que eso es un poco también lo que hace La Huella. Yo no, o intento no centrarme en hacer comida para veganas o veganos, porque yo creo que el vegano y la vegana va a venir siempre a comer a mi restaurante. Lo que intento hacer es democratizar la cocina vegana, dar esas opciones al resto del mundo que lo conozcan, porque lo que nos interesa, lo que decíamos antes, esa implicación política que tiene el veganismo, tiene que ir para cambiar nuestro entorno. Entonces, ¿a quién tengo que convencer? Al que come carne, al que come pescado. Es a esa persona en la que yo me tengo que centrar para demostrarle que no es necesario comer animales, que no tienes para alimentarte la necesidad de matar un animal, Eso que es. puedes vivir y puedes vivir bien. Mis hijos son veganos y están sanos como manzanas. Claro, entonces no necesitas introducir proteínas animales para tener una dieta saludable. Entonces, Totalmente. bueno, claro, Bueno, pues eso es un trabajo que se hace y que estás claro, haciendo exacto, ahí a pico y pala desde hace total. 12 años. Que parecen pocos, pero es una década. Uf, son muchos. Sí, son muchos, María, son o sea, muchos. menuda evolución personal, Sí. laboral y Sí. de todo. O sea, Sí, que sí. enhorabuena. Gracias, María. Porque no es fácil. No Muchas tiene que ser gracias. nada fácil llegar No. hasta donde has llegado. No, y es Contra una viento y marea. Contra viento y marea, por lo que hablábamos antes, porque al final siempre, antes era muy difícil. Yo recuerdo cuando en el 2015 me planteé veganizar La Huella, uno de mis proveedores no tenía queso vegano y me miraban y me decían, ¿pero qué queso? ¿Cómo que queso vegano? Entonces el queso que yo conseguía vegano no era ni a granel, entonces era carísimo, tenías tú que hacer picar aquel queso para que te saliera mozzarella o incluso te metías en la cocina y tratabas de hacer tu propia mozzarella para poder hacer las patatas gauchas. Porque decías, ¿cómo voy a quitarle a la gente mi plato estrella? Todo el mundo me decía, estás loca, van a dejar de venir o tal. Bueno, pues al final consigues hacerlo y convencer a la gente que son más saludables, que no estás maltratando a ningún animal para su consumo y que, bueno, que al fin y al cabo pues es un proyecto que el plato cambia su sabor, pero que estás apoyando un proyecto de autoempleo, de desarrollo en el barrio y la gente, bueno, pues a lo mejor le gustaban más aquellas patatas gauchas, pero no dejan de venir y comerse las veganas. Entonces, Pero vamos, es que están y es buenísimas. que están buenísimas, claro, exacto. Es que están Eso es. buenísimas. Claro. O sea que. Qué guay, Sara. ¿Qué más cositas te quería yo preguntar? Bueno, hablando así un poco en general del tema alimentación, aquí en otras entrevistas con otras personas siempre se trata, ¿no? Que al final el veganismo no va
de alimentación. O sea, es una Claro. parte muy importante, pero no va solo de eso. Total. Al final, mucha gente desde fuera se cree, pues eso, que puede ser una dieta, que puede ser, joder, el tema alimentación y qué vas a comer ahora, o qué comes, o qué tal. Va mucho más, es lo que tú decías, una revolución a Total. nivel político, social, familiar, de todo. ¿Crees que está cambiando, tú que llevas tantos años en esto de, además de la hostelería y tal, crees que está cambiando un poco a nivel, porque España siempre hemos estado a la cola de muchas cosas, entre Sí. ellas esta? ¿Crees que está cambiando poco a poco el Sí. que cada vez haya más opciones veganas a la hora de comer fuera de casa, el que Sí. se haya, o sea, al final tú estás viendo que estás abriendo más restaurantes, Sí, entonces... sí, mira, de hecho, María, yo pienso incluso que hay los restaurantes veganos van a dejar de llamarse restaurantes veganos y el veganismo va a llegar a ser un movimiento político y social. Porque, como tú bien dices, tiene detrás una implicación. Hay restaurantes en Madrid que no se llaman restaurantes veganos, pero son plant-based. Porque ellos no son probablemente veganos. Son personas que han adquirido una dieta vegana por lo que sea, pero no porque consideren que sea un movimiento social, político de cambio. El veganismo es un movimiento y yo creo que terminará constituyéndose y consagrándose como tal. Y cada vez hay muchísima más gente concienciada de que lo que se hace con los animales es una auténtica barbaridad, o sea, es una barbarie. Y es como el holocausto nazi. O sea, yo considero, la gente todavía ahora ya van aceptándolo más, pero antes había gente con la que tú hablabas y pensaban que tú estabas completamente chalada y que claro, que estabas hablando de cosas, que eras una hippie, que ibas con tu túnica blanca y tu cuenco tibetano a contar que la dieta vegana. No es una dieta vegana, es un movimiento social, es un movimiento de cambio, de respeto, de tratar de que nuestro medio y nuestro entorno esté más en paz y sea, sobre todo, muchísimo más sostenible. Es incongruente oír hablar a políticos, a personas cercanas que son políticas o políticos de izquierdas que hablan de cambio climático y no son capaces de adoptar o adaptar a su vida una dieta plant-based o unos comportamientos más ligados al veganismo. Entonces, para mí son incongruencias y entonces por eso te digo que el veganismo es un movimiento político y social que va a consagrarse como tal, o yo espero que así lo haga. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo me he planteado muchas veces quitarle a mi restaurante la cuña de vegana y llamarlo La Huella y quitarle eso de vegana porque creo que deberíamos disociarlo, ¿sabes? Es un planteamiento, es una reflexión que llevo muchísimo tiempo haciendo porque creo que ya hay gente implicada y como tú dices, o sea, tú me preguntas, ¿está cambiando? Sí, está cambiando. Cada vez hay más niños veganos. Mis hijos para mí son un reflejo de ese cambio. Ellos, mucha gente te dice lo del adoctrinamiento, ¿no? Y a mí me hace muchísima gracia. Que yo adoctrino a mis hijos, vamos a ver, yo adoctrino a mis hijos porque les he contado la verdad. O sea, yo a mis hijos les he dicho, esto que vais a comer, esto que está en la mesa, es un animal que ha vivido en un matadero y que ha sido alimentado a base de piensos y no ha pisado el suelo en su vida. Han venido, le han matado por un procedimiento que es no me dejan terminar. No, claro. Es que no se lo he llegado a contar, quiero decir. O sea, ellos muchas veces me han preguntado, y mamá, simplemente la palabra matadero, ¿pero eso qué es? Es un lugar donde los animales van vivos y a través de un procedimiento de shock o de lo que sea, les han quitado la vida para que la gente pueda alimentarse. Los niños no quieren oírlo. Y no quieren comerlo. Si los niños supieran lo que los padres les ponen en los platos, es muy probable que el mundo ya fuera vegano, pero hace muchísimos años. Entonces, entrar en Matrix es difícil, es muy complicado, pero quien entra no sale. Porque te das cuenta de cuál es la verdadera realidad. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un movimiento político, es un movimiento social, y yo creo que se tiene que consagrar y ha venido para quedarse. Y ha venido para que cada vez haya muchísima más gente que lo vea tan claro como lo estamos viendo nosotras y decida que efectivamente sus hijos dejen de comer animales o de una manera muchísimo más sostenible lo hagan, pero siempre sabiendo y conociendo qué es lo que viene detrás de todo aquello. Y luego personas que obviamente, que no hace falta tener hijos para verlo, que lo van viendo y que se van dando cuenta de que cada vez va siendo muchísimo más fácil, porque ser vegano ahora no tiene tantas dificultades como hace 20 años. Eso es. En los supermercados, en tiendas de barrio,
hay millones de opciones que puedes hacer o adoptar en tu vida, o adoptar, perdón, mejor dicho, para poder tener una dieta vegana o una vida vegana. Totalmente. Sí, yo creo que cada vez está más fácil y lo Claro. tenemos más al alcance de todos. Exacto. Que al final el que no quiere, o cuando dice, no, claro, es que la alimentación vegana es muy cara y tal. Las legumbres, Claro. el arroz, la pasta. O sea, Ven a hacer la compra conmigo. Claro. Claro, es verdad que los otra procesados... cosa es que yo me pegue un capricho de vez en Claro. cuando y compre un embutido vegano. Correcto. Tampoco son caros. No. Un embutido vegano, un queso vegano, Correcto. pero la alimentación basada en plantas no es cara. Para nada. Yo además, mis embarazos han sido, que para prueba un botón, mis embarazos han sido embarazos veganos, donde no he tomado ningún suplemento vitamínico, ni B12 tomaba, ¿eh? Ostras. Sí, pero bueno, pero todo ha ido bien, me hacían analíticas y estaba perfecta la B12. Entonces, yo no me alimentaba de ultraprocesados, tomaba legumbres, arroces, verduras, frutas, cereales integrales. Entonces el mundo es tan rico y tan maravilloso en alimentos que no necesitaba comprar ultraprocesados veganos, que tampoco son tan caros, pero no los compraba y he tenido unos embarazos fenomenales y mis hijos están sanos. Entonces nunca he tenido déficit de hierro ni he tenido ningún problema durante el embarazo. Entonces no es necesario gastarse grandes cantidades de dinero para tener una alimentación vegana. No. Es que está como muy asentado a nivel social, yo creo, el hecho de que, además, como siempre digo, es que aquí se celebra todo con comida y con bebida. Sí. Y además, yo que tengo raíces manchegas, imagínate, ya ves, ¿sabes? Pues claro. La carne es como un top. Sí. Entonces, claro. pues la gente se echa las manos a la cabeza en plan, ay, ¿qué vas a comer? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Pues hija, una paella de verduras bien rica. Pero riquísima. Por ejemplo, y que yo entiendo que cuando hace 20 años te decían que era caro, claro que era caro, porque no vendían tofu en el supermercado. Entonces te lo tenían que traer de vete tú a saber dónde, la tienda tuya de barrio, del herbolario del barrio, y entonces, o el seitán, y te costaba una auténtica barbaridad, o no sabías ni siquiera cómo hacértelo tú. Claro. Pero ahora, de verdad, o sea, ¿en serio me estás diciendo que, por ejemplo, muchas veces lo comparo, yo no sé lo que cuesta la carne, pero un kilo de eura cuesta 18 euros el kilo en un supermercado? ¿Es caro? Bueno, te iba a decir, o menos, o bueno, no, sí. O algo menos. Por ahí. Pero a granel tú lo puedes comprar en sitios como Carrefour, lo puedes comprar en Macro, hay muchísimos sitios donde, incluso por Amazon ahora, puedes comprar de euro a granel y te cuesta, una caja de 2,5 kilos cuesta 40 euros. ¿Cuánto cuestan 2,5 kilos de mero, de merluza, de, no sé, de cosas que tú puedes comer habitualmente? No lo sé, me encantaría, no tengo ni idea, pero yo seguramente tampoco. lo mismo. Si cuesta menos, si tú te comes un pollo por 5 euros, deberías replantearte lo que estás pagando por comerte un animal. Ya. O sea, quiero decir, ¿no te parece demasiado barato pagar 5 euros por...? O sea, la vida de un animal cuesta tan poco. Y luego además que, aparte de la parte de explotación, obviamente, del propio animal, le están metiendo antibióticos, le están metiendo hormonas del crecimiento. Claro, ¿y cuántos pollos tienen que morirse, o sea, para que eso cueste 5 euros? Un millón de pollos. Eso tú te lo comes. Claro, correcto. Aparte, entonces, luego tú todo eso correcto, te lo estás para hacerles, comiendo. correcto, la vida, exacto, para que ese pollo llegue a tener esa forma y ese tamaño, hormonado. Te lo digo porque, obviando un poquito la parte de sufrimiento animal, estamos hablando de tu propia salud. Correcto. De lo que tú te estás metiendo para el cuerpo. O sea, me estás, entre comillas, criticando a mí a lo mejor por comerme un tofu, un seitán o eura, y tú estás para pensar lo que tú te estás metiendo para el cuerpo. A mí me hace mucha gracia, a propósito de lo que estás diciendo, si no tengo mal entendido, la vitamina B12 es una bacteria que está en el suelo. Y nosotros te dicen siempre, tú eres vegana, necesitas B12. Un momento. B12 necesitamos todos y todas. ¿Por qué? Porque si no he entendido mal, la B12 es una bacteria que está en el suelo. En la tierra. Solo la adquieren los animales que pastan, que pastan y que están en libertad. Un animal que viene de cultivo, de ganadería intensiva, no ha tocado la tierra, por lo tanto también se está suplementando con B12. Entonces cuando a mí me dicen, bueno, claro, ves que la dieta vegana, si no tuvierais el suplemento de B12, pues tampoco tan saludable será. Bueno, tampoco la tuya, porque el animal que te acabas de comer, que has comprado en cualquier superficie, como Mercadona o como Ahorra Más o demás, probablemente ese animal también ha sido suplementado con B12. Claro. Por lo tanto, claro, estamos en la misma, ¿no? Sí. Quiero decir que si tú comes un animal que ha pastado, perfecto.
no te estás suplementando como yo. Sí, sí. Prefiero suplementar y Está claro. tomarme mi pastilla a comerme un animal que ha sido, como dices tú, suplementado, hormonado, no sé, para su crecimiento, que le han dado antibióticos porque las condiciones en las que viven son deplorables, no sé, no creo que sea tan grave tomarme una pastilla de B12 de vez en cuando. Ya ves. Cuando además debería suplementarse Todo el mundo. mundo, todo el Sí, mundo. Sí. Todo el mundo. Bueno, Sara, pues así un poco como cierre, quiero preguntarte si vamos a ver más huellas en España o fuera de España. Pues ojalá, María, a mí me encantaría, la verdad que me encantaría que la huella pudiera, como huella o como otras opciones, que pudiéramos continuar avanzando en el proyecto y sobre todo, como hablábamos al principio, democratizar la cocina vegana, que hubiera más huellas o muchísimos más restaurantes veganos, que la gente se aventurara, que el mundo de la hostelería es duro, pero es muy gratificante y sobre todo tener un proyecto de autoempleo en el que poder hacer algo por el propio entorno es maravilloso. Que no quede en saco roto tu trabajo y tu esfuerzo y que además tenga una repercusión tan maravillosa en lo que haces. Entonces a mí me encantaría, ojalá hubiera más proyectos como La Huella o más proyectos de gente que quiera continuar haciendo cosas por el veganismo. Eso sería Genial. maravilloso. Pues aquí dejamos el mensaje dado y Muy bueno, bien. tenéis una página web, tenéis contacto y todo, Sí. que quien quiera abrir una huella, pues yo qué sé, donde sea, Que se ponga en contacto. que existe esa opción. Sí, Pues correcto. nada, muchas gracias por tu Gracias, tiempo, María. por tu esfuerzo, por tu curro, por tu divulgación y por esa lucha diaria que al final, pues eso, no deja de ser una lucha contra viento y Todo el marea viento y muchas marea. veces. Muchísimas gracias, María. A ti, Gracias. Sara.